Muy buen día a todos ustedes. Gracias por estar aquí una vez más acompañándonos en este espacio de reflexión de la palabra de Dios. Con mucho gusto vamos a leer el día de hoy un episodio del Evangelio de Mateo, el Evangelio de la misa de hoy. Y vamos a iluminar nuestra vida pues con esta palabra que Jesús nos enseña, que Jesús nos ha dejado a través de sus discípulos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13, encontramos este episodio que se centra en precisamente la vocación de San Mateo, apóstol y evangelista. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en su mesa de recaudador de impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En lo personal considero que este es uno de los pasajes, una de las lecciones más bonitas que nos ha dejado el Señor. Es decir, más allá de una enseñanza teórica, de una enseñanza eh, pues a la que uno está acostumbrado de palabra, en la práctica, en sus acciones, Jesús nos demostraba cómo vivir el mandamiento del amor al prójimo y el respeto a los demás, especialmente en referencia a aquellas personas que son comúnmente más criticadas, marginadas, señaladas en la sociedad, y especialmente por la religión, no se diga. Este es un pasaje que aquellas personas que somos más religiosos, que acudimos más a la iglesia, que en este caso, lo personal, pues por el ministerio, pero pues también quienes hacemos un esfuerzo por vivir de acuerdo a nuestras creencias, a nuestros valores cristianos, pues nos cuestiona mucho, porque a veces en estos espacios solemos marginar también a las personas y no considerarlos dignos de acercarse a los sacramentos, por ejemplo, por su pasado, por la situación que viven, por tantas cosas, y nos montamos en en un nivel donde nosotros mismos nos consideramos mejores y desplazamos o hacemos a un lado o cerramos las puertas a los demás. Este episodio precisamente es una gran lección. A mí me llama la atención, por supuesto, que Mateo, siendo él el autor del Evangelio, no ponga más detalles de lo que él sintió, de lo que experimentó. No es su interés hablar de él mismo, sabemos. El Evangelio está centrado en la persona de Jesús. Y hablando de la actitud que tuvo Jesús para con él, pues es donde está la enseñanza. Él, agradecido por haber sido invitado a formar parte del grupo de los 12, hace este banquete, organiza una comida en su casa e invita a Jesús. Jesús a lo mejor hubiera dicho: ¿sabes qué? No nos van a criticar mucho, mejor no, o mejor voy en privado. Y no, sin ningún problema va con sus otros discípulos y enseguida vienen las críticas. ¿Por qué se sienta a comer con publicanos, que eran pecadores públicos, colaboracionistas? Es decir, Mateo trabajaba al servicio del Imperio Romano recolectando impuestos y por eso no lo querían. Además, los recaudadores de impuestos pues tienen aquella fama de a lo mejor quedarse con algo más, cobrar de más, en fin. No dudamos que lo haya hecho, pero a partir de ese momento, también otro caso famoso es el de Zaqueo. También es muy importante el cambio que se da en esas personas. Entonces, la enseñanza grande aquí y algo que tenemos que reflexionar nosotros es cuando nos ponemos del lado de quien señala, quien margina y quien a lo mejor dice: es que tú no te puedes acercar al bautismo o a la comunión, no te puedes confesar. Y a veces sin argumentos, sin conocer nosotros siquiera la historia de esas personas. Entonces, pues tener mucho cuidado y recordar estas palabras de Jesús, que Él dice: no son los sanos los que necesitan del médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios.
Entonces, fíjense aquí esta parte, recordando la forma en que se celebraba la fe judía, en que iban y religiosamente pues presentabas tus sacrificios, tus ofrendas en el templo. Y él dice, vale más la misericordia que todas las ofrendas, vale más el abrir las puertas e invitar o ayudar a alguien a que cambie a lo mejor su mala conducta o ayudarlo en la necesidad sin criticar, sin juzgar, que pues que ser a veces bien religiosos. Entonces es un texto, digo, tomándolo por supuesto como todo el evangelio, toda la palabra de Dios, tomándolo en serio, que nos debe hacer reflexionar y a pensar en las actitudes que nosotros a veces tomamos. Digo nosotros quienes estamos en estos círculos de más, de más práctica religiosa, es decir, de más asiduos a la enseñanza o a la celebración de los sacramentos. Entonces, a veces ahí es donde encontramos más rechazo, pero olvidamos que Jesús, Él quiere abrir las puertas y nosotros hacemos lo imposible por cerrarla. Ojalá que entendamos que el Evangelio busca eso, misericordia, conversión, el crear, el vivir y ayudar en la necesidad. Es importante, por supuesto, también la celebración, el canto, la alabanza, todo lo que hacemos, pero si eso no va acompañado pues de acciones concretas, pues entonces como suena muy duro, pero un culto vacío. Así lo criticaban también el profeta Amós, el profeta Oseas, Isaías, Jeremías, todos los grandes profetas del Antiguo Testamento. Fue de las cosas que recriminaban mucho a su pueblo, y pues parece que no los leemos mucho y aún hoy en día seguimos a veces con esas actitudes de desplazar a los demás. Seamos misericordiosos, sí seamos religiosos, por supuesto, sí hagamos oración, hablemos con Dios, hagamos todo esos valores que hemos recibido, pero no olvidemos la misericordia, especialmente con aquellos que comúnmente son marginados por cualquier situación. Es el ejemplo de Jesús, son sus palabras, y eso estamos pues llamados a caminar conforme a lo que Él nos enseña. Con esta reflexión pues me despido y deseo que tengan un bonito día y que el Señor bendiga e ilumine su camino. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y les acompañe siempre. Amén. Hasta la próxima.